burlón a correr los participantes. Perfecta la salida de esta competencia. Rey Salín a tomar la delantera. Ayacucho corre en el segundo, en el tercero Victito, en el cuarto el burlón. En el quinto corre Ilusionista, en el sexto lugar corre Scooby, enseguida corre el caballo de Brains, en el penúltimo Patatín Patatán, y se está quedando Will el Grande en el último lugar. Victito, Ayacucho y Rey Salín pelean en la delantera. En el cuarto lugar corre el burlón, en el quinto corre Scooby, del primero al quinto en 7 cuerpos. Enseguida corre el caballo Ilusionista, más atrás Patatín Patatán, el caballo de Brains, y Will el Grande está en el último lugar. 25-4, lo hemos nombrado 2 veces, del primero al último lugar cuando van a la recta de las estrategias. Está dominando Ayacucho la competencia. En el segundo corre Rey Salín, tercero Victito, a 2 cuerpos de la punta. En el cuarto corre Scooby, en el quinto avanza el ejemplar del burlón, Ilusionista, Patatín Patatán, The Plate y Will el Grande en el último lugar. 3 veces del primero al último en 53, los 800 metros. Está dominando ahora la competencia el caballo Ayacucho. Victito corre en el segundo, en el tercero Rey Salín, en el cuarto corre Scooby, en el quinto viene mejorando el burlón, Matra Ilusionista, Replay, Patatín Patatán, y sigue Will el Grande en el último lugar. Ayacucho por dentro y Victito en 77. En el tercer puesto corre el caballo el burlón, en el cuarto Scooby, en el quinto viene mejorando el caballo Patatín Patatán. Está dominando Victito la competencia, insiste Ayacucho desde el segundo lugar. En el tercer puesto corre el caballo el burlón, pero Victito, el del 7C, se lo dije a mi amigo el alemán que pagaba una fortuna este caballo Victito, lo alcanzan después de la raya, no puede perder Victito, y los calopó Victito. Segundo Ayacucho, tercero Scooby, cuarto el burlón, quinto Patatín Patatán, sexto Will el Grande, séptimo Ilusionista, octavo el caballo Patatín Patatán, y en el último lugar el caballo Rey Salín. Y Floriana la llevó a Tordilla. Se dio la partida en la segunda carrera del programa, bastante retraso para María Zeta, queda en el último lugar. Penúltima se viene quedando la yegua la de Elvira, por la parte de afuera Caixa y por la parte interior de Camerota. La lucha por el primer lugar, se vienen cabeza a cabeza y sacan hasta 4 cuerpos sobre Floriana. Ahora asoma Gloria por la parte interior, está corriendo en el tercero, en el cuarto Glass Container, en el quinto lugar Gran Corredora, en el penúltimo María Zeta y continúa la Belvira en el último lugar, toma ventaja de Camerota ganando la segunda carrera del programa con Caixa de cuerpos en el segundo, trata de atacar de Floriana por la parte interior y la que mejor corre ahora de estas dos es la yegua Georgia, que viene tratando de buscar el segundo puesto, mientras tanto Di Camerota se ha escapado hasta con 4 cuerpos. Georgia trata de buscar ahora la parte de afuera en contra de Caixa, que todavía mantiene el segundo, y Glass Container viene por la baranda, se acostumbrada atropellada por la parte interior. Entraron ya a la recta final con Di Camerota con bastante ventaja, segunda carrera del programa. Glass Container viene atropellando por la parte de afuera contra Di Camerota en la delantera. Glass Container está descontando el terreno, pero aquí está muy cerca la raya, faltan 50 metros. Di Camerota apurada, domina Di Camerota, le ganó Di Camerota. A solo 2 cuerpos llega la Container. En el tercero, Caixa pero muy apareada, junto con la yegua Gran Corredora. Luego en el quinto lugar, arriba Georgia. Luego la yegua la de Elvira, María Zeta en el penúltimo y la Tordilla Floriana en el último lugar. Amistad ganó muy bien a correr las participantes de esta competencia. Rápidamente por el centro de la cancha viene la de 7C Verón Vale y por fuera Perfume de Mujer a buscar el primer lugar. En el tercero Gran Compañera, en el cuarto Gran Aida, en el quinto Mailununi, en el sexto lugar está corriendo Trinita y se está quedando Wonder Woman en el último lugar. Está dominando la competencia Perfume de Mujer. En el segundo lugar corre la yegua Verón Vale, en el tercer puesto Gran Compañera, en el cuarto lugar corre por la parte interior de la pista la yegua Gran Aida, posteriormente corre la yegua Trinita, enseguida Mailununi se está quedando Wonder Woman. En el último lugar está dominando la competencia Verón Vale en 23 segundos y 3 quintos. Los primeros 400 metros, Verón Vale adelante, Perfume de Mujer corre en el segundo. En el tercer puesto viene por la parte interior de la pista la yegua Gran Aida del Raidán. En el cuarto quedó Gran Compañera
Las demás andan bastante lejos cuando Veron Vale del 7C está dominando en 47-1. Veron Vale, Gran Aida del Raidán y Perfume de Mujer corre en segunda y tercer puesto respectivamente. Veron Vale adelante, Gran Aida corre a 4 cuerpos, la del Raidán en el segundo lugar. Está dominando Veron Vale, Gran Aida del Raidán inventa la pupila de Barbosa, emparejó, pasó y ganó Gran Aida del Raidán. Segunda Veron Vale, tercera Perfume de Mujer. Cuarta Trinita, quinta Gran Compañera, sexta Mael Little Nuni, última Wonder Woman. Astuta, Vicky, my friend. Se dio la partida en la primera válida para el juego de 5 y 6. Estaban teniendo retraso. My Hop se queda en el último y Man se queda en el penúltimo lugar. A la lucha por la parte central la yegua Vicky, my friend, mientras que por la parte central viene ahora Paola Quinn por la parte exterior, mientras que se viene acomodando Prince Runner y por la parte interior se viene moviendo ahora la yegua Flecha Montón. En el quinto lugar está corriendo la yegua Caimancita. En segundo pelotón trata de avanzar señorita Runner junto con la yegua Valentina Quinn, mientras que está quedando bastante rezagada la yegua Mansi. Está quedándose Alondra Michelle en el penúltimo lugar y la yegua Leonela Samantha es la primera válida para el juego de 5 y 6. Vicky, my friend, por la parte interior, Paola Quinn por la parte de afuera y Flecha Montón por la parte interior. Las tres prácticamente igualadas, mientras que trate de atropellar a Astuta por la parte interior para el cuarto. Cuando se aproximan ya a la última curva, van a entrar a la recta final por la parte central. Flecha Montón está tratando de dominar la carrera, se abren un tantico ahora Paola Quinn por la parte de afuera y viene Astuta atropellando fuerte por la parte interior. Flecha Montón dominando la carrera. Vicky, my friend, viene ahora por la parte de afuera y por la parte interior Astuta. Astuta corre mucho contra la puntera Flecha Montón. Astuta por la parte interior. Flecha Montón se defiende. Flecha Montón mantiene la ventaja y le ganó Flecha Montón la primera válida número 5. En el segundo es Astuta. En el tercer lugar Vicky, my friend. Luego la yegua Paola Quinn junto con la número 13, la yegua señorita Runner. Bastante rezagadas Mansi. La yegua Leonela Samantha, Valentina Quinn, la yegua My Hub, Prince Runner, junto con Alondra Michelle y la yegua Caimancita arribó en el último lugar. Más puestas, listos a correr los participantes. Mal para Patmos. Queda en el último lugar Indian Wells por la parte central de la pista. Viene tomando la delantera el caballo Indian Wells. Gran Tiño corre en el segundo lugar. En el tercer puesto corre Spavento. En el cuarto Consulato. En el quinto corre Powerman. Enseguida viene metiéndose el debutante, el caballo Balbitón. Y se está quedando el número 2 Patmos en el último lugar. Hay fuertes pugnas por el primer lugar. En 25 exactos los primeros 400 metros. Indian Wells dominando la competencia, insiste desde el segundo lugar el número 6, Consulato, el de Alejandro Ortiz, y van nose, nariz a nariz, Indian Wells por dentro, Consulato por la parte exterior. En el tercer puesto viene corriendo el ejemplar Balbitón, el número 9 en la segunda válida para el juego del 5 y 6, Indian Wells. Este se ve muy bien en la punta Indian Wells. En el segundo lugar corre el caballo número 6 del ejemplar Consulato. Cuando vienen al terreno de la última curva, Indian Wells dominando la competencia. Ha sacado 4 cuerpos sobre Consulato y Balbitón. En el cuarto lugar corre Patmos porque Indian Wells está firme, sólido en la punta. Y a este lo alcanzan después de la raya. Se lo dimos en línea para Venezuela. Los galopó Indian Wells. Línea del Catalejo. Segundo Balbitón, tercero Consulato, cuarto el caballo Patmos. En el quinto Powerman, sexto Grontiño, séptimo Spavento, último Don Andola. Este se veía muy bien, Indian Wells. Línea delante, está en la línea de Catalejo, Antonio Monsalve para toda Venezuela, cumpliendo para el público, para los apostadores. Con tremenda línea del ejemplar Indian Wells para toda Venezuela. Se dio la partida en la tercera de las válidas para el juego de 5 y 6. Ligero retraso para Fandoca, pero queda solo 8 cuerpos de la punta.
Viene King Sebastian a dominar la competencia. King Sebastian de Cheddar Boss viene por la parte de afuera y le plantea lucha a todas estas Starring por la parte interior. Y ahora Mr. Julito pasa al tercero. En el cuarto Bellezor, en el quinto quedó Starring, en el sexto Latigazo, en el séptimo lugar viene el caballo Gran Montañés, posteriormente el ejemplar Rod. Luego está tratando de lanzar el caballo Hueco. Fandoca corre en el penúltimo. Los dos restantes del Davos atrás junto con este. Estamos ya en el poste de los 600 metros. Lucha fuerte por el primer lugar. Viene ya Mr. Julito por la parte de afuera. Tratar de dominar a King Sebastian, que reacciona ahora por la parte interior. Desde el fondo viene avanzando Starring por la parte central y Bellosore corre quinto. El resto viene lejos. Cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final. Tercera válida. Mr. Julito defendiéndose. Vuelve King Sebastian por la puerta interior a tratar de acercarse, pero Mr. Julito mantiene la ventaja. Mr. Julito se distancia ahora cuando Starring atropella ahora por la parte de afuera. Starring corre fuerte contra Mr. Julito. Mr. Julito, Starring por la parte interior. Starring, el del Ferálico, le ganó la carrera. En el segundo Mr. Julito. En el tercer lugar viene arribando el Gran Montañés. En el cuarto King Sebastian, en el quinto Bellosor, en el sexto Campeón Negro, séptimo Hueco, en el octavo de Cheddar Boss, en el noveno Fandoca, luego Latigazo, el ejemplar número 2 Campeón Negro, Born to Fly. En los últimos lugares, mis amigos, qué final, qué emocionante carrera. La tira es perfecta. Rápidamente por la parte central de la pista, Son Cap, Tuki Montón, High Kid van a pelear por el primer lugar. Está destacando Son Cap. En el segundo lugar corre el campeón Tuki Montón. En el tercero el caballo High Kid. Cuarto Northern Black. Quinto el Cartier. En el sexto corre el caballo Sansón. Enseguida viene metiéndose el caballo Marrozón y se está quedando en el último lugar el caballo Gran Trueno. Son Cap está marcando en 24-3. Tuki Montón corre segundo. Tercero High Kid. Cuarto Northern Black. Quinto el Cartier. En el sexto lugar viene avanzando por la parte central de la pista el caballo Kaikid. Más atrás trata de meterse Marrozón, Sansón y se está quedando Gran Trueno en el último lugar. Está dominando Son Cap la competencia. Son Cap adelante, Tuki Montón corre en el segundo, en el tercer puesto Marrozón, en el cuarto lugar corre Northern Black, en el quinto Haikid, en el sexto corre el caballo Sansón y enseguida Gran Trueno y está quedando el Catire en el último lugar. Está dominando Son Cap la competencia. Son Cap adelante en el segundo, Tuki Montón. En el tercer puesto viene por la parte interior Marrozón. En el cuarto Northern Black. En el quinto mejora Saikid. Enseguida el caballo Sansón. En el penúltimo Gran Trueno. Y en el último lugar el caballo el Catire. Son Cap dominando la competencia, la carga Tuki Montón desde el segundo lugar está pasando Tuki Montón, el número 8, a dominar la competencia cuando ingresaron en la recta final. Tuki Montón, el campeón valenciano, está en la punta. Northern Black corre en el segundo, en el tercer puesto corre el caballo Sansón porque el campeón valenciano Tuki Montón está firme, solo en la punta y a Tuki Montón lo alcanzan después. Raya, ganó Tuki Montón, segundo Sansón, tercero Northern Black, en el cuarto Haikid, quinto el Cartier, sexto Marrozón, séptimo Son Cap, último Gran Trueno. Llegada, se dio la partida en la octava carrera del programa. Está teniendo que esperar su Princesa Carola, se quedó en el último lugar, las demás están bastante agrupadas. Viene por la parte interior Queen Autana a dominar la carrera, mientras que por la parte de afuera la Ferrari le plantea lucha. La Ferrari con Queen Autana. Ahora se viene colando Atenea por dentro para el tercer lugar. Pelusilla corre en el cuarto. En el quinto lugar la Gran Camucha. En el sexto lugar corre Loriana. Posteriormente se ha recuperado bastante la número 1. Ya yegua Remadora. En los restos posiciones Robesiata y el último para la yegua de Beautiful Black. En el poste de los 800 metros dominando por la parte exterior, tratando la Gran Camucha que tomó la punta, la Gran Camucha en la delantera, insistiendo Queen Aitana por la parte de afuera, la Gran Camucha con Queen Aitana en el segundo y allá viene Loreana por la parte de afuera para el tercer lugar y por la parte interior pegada a la baranda la lleva Pelusilla cuando entraron ya a la recta final, la Gran Camucha dominando Queen Aitana insiste y ahora Loreana atropella por la parte de afuera dominando la Gran Camucha en la delantera, Queen Aitana y también por la parte de afuera la yegua Loreana que corre fuerte por fuera,
por la parte exterior contra la yegua La Camucha. La Gran Camucha dominándoles la competencia y les ganó la prueba. La Gran Camucha por medio puesto a Queen Gaitana y tercera Doriana. En el cuarto lugar llegó Remadora, en el quinto Indiferenza, luego de Beautiful Black, posteriormente Pelusilla, más atrás. Listos a correr, retirada última competencia, el caballo Pancho Craft, retrasa Montesquieu y Cooper Valentín, quedan último y penúltimo respectivamente, también retrasa el caballo King Kong. Steel Time está tomando la delantera rápido y furioso como Toretto está dominando Steel Time. En el segundo lugar viene avanzando Limited. En el tercer puesto viene por la parte interior de la pista el caballo Campoleone, trata de meterse en la candela por la parte central de la pista el caballo Control, y más atrás trata de avanzar el caballo Saint Patrick, más atrás el caballo Tintos. Posteriormente trata de avanzar por la parte central de la pista el caballo Montesquieu. Está dominando Steel Time. Allá viene Héctor el Father corriendo en el segundo lugar porque estaba tratando de buscar los primeros puestos agrupados con el caballo el Controller y también el caballo Campoleone. Steel Time dominando la competencia. Allá viene Héctor el Father corriendo mucho por la parte central de la pista y también el caballo Campoleone en los metros finales. Héctor el Father y el que más luce es Campoleone por la parte exterior de la pista. Está en la punta. En el segundo lugar quedó el caballo Héctor el Father. Le queda Campoleone y ganó Campoleone. Segundo Héctor el Father. Tercero Despacito llegó el caballo Steel Time, cuarto Victory Gold, quinto King Kong, luego Montesquieu, el caballo Saint Patrick, posteriormente el ejemplar Titos, junto a ahí Controles, el de Chichi, Off Limited, Cooper Valentín y Balbi Frank en el último lugar. La victoria es clara, precisa y convincente para otro.